Dios es un sanador, amén. Bueno, hola y bienvenidos a Revolution Church. Si son invitados con nosotros este fin de semana, estamos muy felices de que hayan venido o que hayan regresado y que se hayan unido a nosotros para adorar. Quiero saludar a todos nuestros campus, así que hola a nuestro campus de Lone Tree, hola a nuestro campus de Colorado Springs, hola a aquellos de ustedes en la Ciudad de México, Puerto Escondido, México, Quito, Ecuador, Reinchaga, Kenia y Kamuli, Uganda. Es genial estar juntos, reunidos en el Día del Señor. Estoy ansioso por regresar a nuestra serie de enseñanza llamada La Tribulación. A decir verdad, si eres nuevo con nosotros, comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis el pasado agosto. Y en esa serie llamada Guía de Supervivencia para los Últimos Tiempos, estudiamos todo el comienzo donde están las 7 cartas y la siguiente sección con los 7 sellos de Apocalipsis. Ay, alguien me está llamando. Es que soy tan popular. ¿Debería contestar? Es un televendedor. Sí, es eso. Y lo puse en no molestar. Y aún está vibrando en mi bolsillo. No sé cómo funciona eso, pero está sucediendo. Así que comenzamos a enseñar todo el libro de Apocalipsis y claramente no pude superar la distracción de la vibración en mi bolsillo y en mi muñeca y estaba como, ay. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos estudiando toda la siguiente sección. Hemos estado enseñando sobre las 7 trompetas del Apocalipsis. Vamos a continuar en esta serie llamada La Tribulación, enseñando hasta llegar al final de las copas del Apocalipsis. Vamos a terminar el libro de Apocalipsis, si Dios quiere, este verano, con una serie llamada Todo Nuevo. Y tal vez hemos reservado lo mejor para el final porque vamos a estudiar lo que Dios nos está revelando sobre el cielo y el reino milenial de Cristo que lo precede y todas esas cosas buenas. Así que hay cosas muy emocionantes delante de nosotros y hoy vamos a estar en el capítulo 12 de Apocalipsis. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas allí. Hace 2 semanas, como recordatorio, antes de la Pascua, estudiamos a los 2 testigos del capítulo 11 del Apocalipsis. Antes de eso, estuvimos estudiando las trompetas y particularmente la 6ª trompeta durante un par de semanas. Y hoy continuaremos en el versículo 1, Apocalipsis 12. Dice, y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Ahora, ¿quién es esta mujer? De Apocalipsis capítulo 12. Para sacar al gato encerrado, esta mujer es Israel. Pero ¿cómo sabemos esto? Volviendo a José. José era uno de los 12 hijos de un hombre llamado Israel, de quien provinieron las 12 tribus de Israel a partir de sus 12 hijos. José tuvo un sueño cuando era joven y se lo contó a sus hermanos en Génesis 37:9. He tenido aún otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Entonces, José es uno de los 12 hijos o una de las 12 estrellas en este contexto. Y sus hermanos son las otras 11 estrellas. Dios estaba mostrando que su padre, su madre y sus hermanos, de hecho, se inclinarían ante él y, por supuesto, si conoces la historia, eso terminó cumpliéndose en que él les suministró grano en un momento de necesidad. Pero, bueno, aquí estamos teniendo una representación de Israel. A menudo las personas leen esto y piensan, debe ser María, porque esta mujer está dando a luz a Jesús. Esta no es María, aunque María ciertamente sería parte de esto. Esta es una representación de todo Israel. Esto es Israel dando a luz a la promesa, al prometido. Este es el cumplimiento de la promesa que fue dada desde tiempos de Abraham, que a través de su simiente Dios bendeciría a todas las naciones de la tierra. Así que el Hijo es la simiente. El Hijo es el heredero. El Hijo es el hijo prometido de Abraham. Él es el hijo prometido de David que vendría al mundo. Así que la mujer de Israel envuelta en el sol y dando a luz al prometido es una representación de la gloria de Israel. Cuando Jesús vino, había un hombre llamado Simeón.
Él fue descrito en Lucas capítulo 2 como un hombre justo y piadoso, y que él estaba esperando con ansias y anhelando la consolación de Israel o el cumplimiento de la promesa de Dios. Él dice sobre Jesús en Lucas 2:32, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, ¿quién es la gloria de Israel? Jesús es la gloria de Israel. Israel dando a luz a la promesa. Esta es una imagen de Israel en su cenit, de ella estando vestida de gloria, e incluso en su venida, la luna de la noche está bajo los pies del pueblo de Dios. Así que la mujer de Israel es quien es descrita aquí en el versículo 1 y en el versículo 2, pero no necesariamente lo que podrías pensar que es Israel. Lo que quiero decir es, en el versículo 2, gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces, esto no es solo alguien que está sufriendo sin razón, sufriendo aleatoriamente. Este es un clamor muy intencional. De hecho, estamos escuchando acerca de una labor agobiante, productiva, clamando al Señor. Y eso es importante porque ¿quiénes son descritos como Israel en Apocalipsis capítulo 12? No son solo aquellos que llevan un nombre, sino aquellos que estaban clamando para que la promesa de Dios se cumpla. Es una forma de decir verdadero Israel. Es un tema muy común en las Escrituras, que no todos los que son llamados Israel son Israel, y que muchos que no son llamados Israel son Israel. Hay muchos pasajes sobre esto. Romanos 9, 6 a 8 es uno. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos o hijos de Abraham por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Así que el verdadero Israel es lo que está siendo representado aquí en toda su gloria, dando a luz a la promesa que había sido dada hace mucho tiempo. No son solo aquellos que llevan un nombre, sino aquellos que claman a Dios, aquellos que miran y anhelan que la promesa de Dios se cumpla por fe. Es muy importante que reconozcamos esto. La fe y la fidelidad van de la mano. La fe y la fidelidad realmente siempre van de la mano. Cuando hay una fe genuina en una promesa de Dios, la fidelidad para clamar y agonizar con dolores de parto hasta que esa promesa se cumpla va de la mano con la fe genuina. Iglesia, nunca olvides que te sacrificas por aquel a quien amas. Hay una forma pervertida de cristianismo que ha estado circulando, que es una versión de cristianismo sin sacrificio. Y déjenme decirles, nunca habrá una revolución del primer amor sin recuperar una teología del sacrificio. Nunca habrá una revolución del primer amor en la casa de Dios sin reclamar una teología del sacrificio. Pues no hay amor, ningún amor ágape, ningún amor bíblico ágape que no conlleve sacrificio. Estas personas descritas aquí están experimentando dolores de parto. Están soportando un dolor que es llamado literalmente tortura para hacer nacer la promesa de Dios. No puedo advertirte lo suficiente que hay una escatología muy sobrerealizada por ahí que ha estado circulando durante ya algún tiempo y enfatiza empaparse más que sacrificarse y recibir más que dar, y es una verdadera perversión de la fe cristiana. Hace algún tiempo alguien en nuestra iglesia estaba involucrado en algo así, como, no sé si llamarlo una rebelión clandestina, y estaba relacionado con esto. Y uno de nuestros ancianos, no yo, estaba enfrentando esto de manera directa y decía, escucha, el medio de la resurrección es la muerte. El medio de vida
es la cruz. La manera de recibir es a través del sacrificio por su causa. Y esta persona respondió: cualquier cosa que no comience desde el lugar de descanso está predicando un evangelio diferente. Creyente, necesitas aprender a discernir. Dios es descanso. Jesús es nuestro reposo. El Espíritu Santo, Él es nuestro reposo. Y si queremos seguirlo, Él fue muy claro. ¿Qué debemos hacer? Mateo 16:24. Si alguno desea venir en pos de mí, y Él es nuestro descanso, debe negarse a sí mismo. Debe tomar su cruz y seguirme. No puedo decirlo más claramente. La cosa por la que estamos en labor para dar a luz aquí, la promesa de Dios hablada sobre esta casa, es ver una revolución del primer amor traída al mundo para la iglesia. Debes reconocer que el enemigo de una revolución del primer amor siempre busca reducir el costo. Reducir el costo de la adoración bíblica a algo que es menos que todo. Porque es más cómodo para nosotros. Reducir el costo del llamado bíblico a la oración y a fatigarse en la oración, como estamos leyendo ahora. ¿Por qué? Porque es menos costoso para nosotros. Reducir el costo de enseñar el pleno consejo de la palabra de Dios y de llamar a los creyentes a obedecer la plenitud de la revelación autoritativa de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué hay tanto énfasis en reducir este costo? Bueno, porque es costoso para nosotros. Reducir el costo de decir que sí y de ser guiados por el Espíritu Santo de todo a algo para que sea menos costoso para nosotros. ¿Lo ven? El costo del cristianismo genuino, bíblico, conforme a nuestras raíces, se ha reducido. ¿Por qué? Porque eso es lo que el hombre quiere. Y si tienes ojos para ver, la iglesia se ha llenado de personas que en realidad quieren al hombre más que a Dios. Es el amor por el hombre. Es la idolatría de la presencia del hombre en nuestras iglesias y las prioridades del hombre siendo satisfechas y las preferencias del hombre siendo satisfechas incluso en la casa de Dios, a expensas de la presencia de Dios, a expensas de que Él reciba lo que Él quiere en su propia casa. Por eso tenemos candelabros vacilantes y removidos en la iglesia. Si alguien tiene entendimiento, esté atento al corazón de cada ataque a la promesa que está siendo dada a luz aquí. Va a hacer alguna versión de esto, reducir el costo y eliminar el sacrificio. ¿Por qué? Porque eso es lo que el hombre quiere. Eso es lo que el hombre quiere oír. Si tienes ojos para ver, es el número del hombre. Y de la misma manera, el espíritu de pecado, se nos dice en las Escrituras, se está preparando el camino para la venida del hombre de pecado, que va a estar en el lugar santo, que es la iglesia. El número del hombre ya está trabajando en la iglesia para preparar el camino para el hombre cuyo número es el número del hombre, para que se coloque en el lugar al que no pertenece y sea aceptado. Por eso está sucediendo esto, pero también eso aborta al bebé. Si puedes infiltrar en la visión de esta casa un mensaje en contra del costo, en contra del sacrificio, que reduzca el costo, abortas al bebé de una revolución del primer amor. ¿Puedes entender eso? ¿Podemos ver eso? ¿Podemos discernir eso? Disciernan esa fe que minimiza costos y sin sacrificio, como se darán cuenta hoy, no soportará, ni puede soportar la tribulación. No puede. Y absolutamente no lo hará. Es por eso que necesitamos una revolución del primer amor. Necesitamos una revolución del primer amor ahora. Verso 3.
Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. El dragón aquí es Satanás. ¿Cómo sabemos eso? Entre otras cosas, Apocalipsis 22 nos dice que al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Continuando en el versículo 4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Ahora hemos hablado de esto antes. Esta es una referencia a la caída de un tercio de los ángeles que ocurrió. A veces los ángeles son referidos en las escrituras como las estrellas en el cielo. El hecho de que fuera la cola de Satanás o la cola de este dragón significa que lo siguieron en su engaño. ¿Qué está haciendo este dragón? Él está oponiéndose a la promesa. Él está buscando destruir la promesa que es Jesucristo. ¿Por qué es esto significativo? ¿Y por qué es significativo en este momento en el libro de Apocalipsis, después de haber leído sobre las mayores atrocidades que jamás ocurrirán a los creyentes en esa sexta trompeta? Bueno, es significativo por muchas razones. Primero que todo, gran parte de lo que sabemos sobre Satanás y las escrituras provienen en realidad de Apocalipsis capítulo 12. Pero dejando eso de lado, Dios incluye este interludio, esta sección entre la descripción de las trompetas y luego las copas, en este punto, para recordar a los creyentes que vivían en la época de aquellos que originalmente recibieron esto, y a los creyentes que viven hoy, y sin duda a los creyentes que vivan en aquel entonces, que esta es una guerra de hace mucho tiempo. Este interludio es como dar un paso atrás y recordar el cuadro completo. Esta es una guerra muy antigua, se remonta al principio de la creación. Esta guerra continuó cuando Herodes persiguió y buscó matar a Jesús, cuando él recién entró en este mundo. La guerra continuó cuando el enemigo entró en Judas, y Dios les está dejando saber que la guerra no ha terminado aún. La guerra no ha terminado aún. Él les está diciendo a los creyentes que entiendan dónde están en la historia. ¿Y por qué esto es importante? Si no tienes la teología correcta sobre dónde estamos ahora en la historia, entonces no tendrás una fe duradera y no transmitirás una fe duradera. Esto es importante. ¿Qué quiero decir? Una analogía correspondería a algo terrible que sucedió, que es el holocausto, pero también en la fe de los judíos a raíz del holocausto. Esto no es algo de lo que se habla ampliamente, pero está muy bien documentado que el aumento del secularismo y el aumento del ateísmo se dispararon entre los judíos religiosos y étnicos a raíz del holocausto. ¿Por qué? Muchos dijeron, ¿cómo podemos ser el pueblo escogido de Dios si Él permitió que esto nos ocurriera? Simplemente no podían reconciliar el sufrimiento de perder a 6 millones de judíos bajo tales atrocidades con ser el pueblo de Dios. Y escuchen, esto sucede todo el tiempo con el sufrimiento y la fe de las personas. Cuando están sufriendo, muchos toman la postura de decir, Dios no escucha, Dios no está presente y ciertamente no responde. Simplemente cambian su definición de quién es Él a raíz del sufrimiento, o cambian su definición de quiénes son ellos para Él. Dirán, bueno, sí, Él es esas cosas, claramente no lo es para mí. Claramente simplemente a mí no me ama. Nada de eso es cierto. Entonces, ¿por qué se nos está dando este interludio en el capítulo 12 de Apocalipsis en este momento? Justo aquí es porque la iglesia del siglo I estaba atravesando una profunda persecución y una tribulación profunda. Y Dios les está recordando en qué parte de la historia se encuentran. Y para la última generación de creyentes, incluso será mucho peor de lo que la primera generación estaba soportando. Entonces, ¿cómo interpretarán eso los cristianos de ese entonces? Si escuchan este mensaje, si han sabido lo que Dios nos ha dado,
serán una cosa. Pero si el enemigo logra su cometido como lo hace con la mayoría hoy en día, se interpretará de una de las tres maneras. Ya sea que Dios no existe, o Dios no ama, o Él no me ama a mí. Otra vez, ninguna de las cuales es cierta. Para algunos de nosotros, en lugares más cómodos del mundo, podemos dejarnos engañar por lo que nuestros ojos ven. Y cometemos el error de simplemente creer que no estamos en guerra. ¿Qué guerra? No veo una guerra. Llegamos a conclusiones peligrosas y equivocadas. Verás, cuando estás en una guerra, eres consciente de las balas que pasan a tu lado. Y cada vez que una no te hiere, estás contento y estás agradecido porque las balas no te hirieron. Pero si una bala, y cuando una bala te hiere, cuando estás en guerra y sabes que estás en guerra, no te sorprende. No piensas, ¿qué rayos fue eso? No estás en shock pensando, ¿qué rayos fue eso? Entonces, creyente, ¿ves cuán astuto es? ¿Ves cuán engañoso es de parte del enemigo que en las últimas generaciones antes de la gran tribulación, él sembrara por primera vez en la historia cristiana esta enorme cantidad de teología de la prosperidad y la escatología sobre realizada? Y luego demonizar el esfuerzo cristiano al mismo tiempo. Es un genio de una manera muy siniestra. Miren, esforzarse es una palabra bíblica, por supuesto. Es a lo que se nos llama a hacer en la Escritura. Si eliminas el esfuerzo, eliminas el sacrificio. Y si eliminas el sacrificio, eliminas el costo. Si eliminas el costo, has eliminado la cruz. Elimina la cruz y has eliminado la participación en el Evangelio. No hablando de él ni aceptándolo intelectualmente. Si cortas el Evangelio de la cruz, cortas la capacidad de los creyentes para perseverar en la tribulación. No lo harán. Y un ejemplo de cuán rápidamente esto está escalando. Esto no sucede en todas partes del mundo. Estas estadísticas particulares son de la cristiandad en Norteamérica, entre aquellos llamados al ministerio en América en los 80s y 90s. Casi el 85% permaneció en el ministerio desde el momento en que fueron llamados hasta que se retiraron. Así que la gran mayoría. Aquí en la década de los 2020, solo el 50% ahora lo hace durante 10 años. Ese es un gran cambio. Y las personas de mi edad, a sus 40 y tantos, lo digo con pesar, pero de aquellos de nosotros que fuimos llamados al ministerio cuando éramos adolescentes y que tenemos la misma edad, solo un tercio estadísticamente en Norteamérica todavía está en el ministerio hoy. O sea, si Dios quiere, solo estoy a la mitad del camino, solo un tercio. Quedan. ¿Cuál es la diferencia? Es la cruz. Es la cruz. Se entendía bien que era un llamado al sacrificio. El seguir a Jesús es el camino de la cruz. Ese fue un llamado a entregar mi vida y guiar el camino a entregar mi vida. Hoy en día los ministros toman más vacaciones que nunca, más sabáticos que nunca, más comodidades que nunca. Pero no importa cuántos tomen, no es suficiente para superar el estrés. No es suficiente para superar el ataque espiritual que a menudo no se reconoce. Eso no es cierto en todas partes. A nivel internacional, veo a muchos pastores y están sacrificándose a niveles que serían absolutamente aborrecidos en la iglesia norteamericana. Pero aman a Dios y sus corazones arden con fervor. Sus hijos aman al Señor. No están en las esquinas llorando porque papá trabaja demasiado en la iglesia. O sea, es una imagen totalmente diferente a la que está ocurriendo. Es una participación genuina en el Evangelio. Es lo que es. Es la cruz. La cruz es ofensiva y siempre lo ha sido.
Y todavía lo es. Y por eso es fácil para el enemigo desviar a los creyentes de ella. Predicar el evangelio, pero no vivir la cruz. No participar en el poder de la resurrección que viene de seguir a Jesús en el camino de la cruz es tener las palabras, pero no el poder. Es tener una forma de piedad, pero sin poder, lo cual también se nos dijo que sucedería en los últimos días. Los cristianos de un cristianismo sin cruz, déjenme decirles, no pueden ni siquiera perseverar cuando no le cae bien a alguien. No pueden ni siquiera perseverar que el mundo que se opone a Cristo no les aplauda. Este cristianismo sin cruz ni siquiera puede soportar la pluma de tinta roja de un profesor al que probablemente no volverá a ver cuando termine el semestre. ¿Cómo van a perseverar en la persecución que se avecina? ¿O cómo van a transmitir una fe perseverante a las futuras generaciones? No puedes. Se nos dice lo que va a suceder cuando la persecución aumente. De hecho, las Escrituras nos dicen que incluso en la persecución temprana, no en lo relacionado con la sexta trompeta, lo cual, si estabas aquí, sabes que es el intento de aniquilación completa por parte del anticristo, sino que se nos dice que habrá la mayor apostasía, el mayor alejamiento de la fe cristiana en la historia de la cristiandad cuando comience la persecución. ¿Por qué? Es porque tenemos esta forma pervertida de cristianismo que ha surgido en las comodidades del primer mundo, que tiene una teología errónea sobre dónde vivimos y cuándo vivimos. Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. La buena teología del Nuevo Testamento no ve el fuego de prueba como algo raro, algo que es extraño, algo inusual o inesperado en absoluto, porque sabe que es lo normal por donde vivimos y por el momento en que vivimos y por la situación en la que estamos, que es una guerra. Y particularmente una guerra contra el pueblo de Dios. Iglesia, sepan dónde están en la historia. No estás en el final. Aunque Dios llevará todas las cosas al final que ha prometido, Él lo hará. Pero sepan dónde están. Y no te dejes arrullar por la facilidad. Debería decir, no te dejes adormecer con facilidad. Pero además, no creas las mentiras del enemigo. Siempre que soportes el fuego de prueba que llegue a ti, no creas las mentiras del enemigo que dicen que no eres amado. Eso no es verdad. Cuando la guerra golpea tu puerta una y otra vez, no creas las mentiras del enemigo, que Dios no está aquí y que Dios no te ve y que Dios no te ama. No es verdad. El versículo 5 dice, y ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, justo después de que Jesús fue llevado a Dios, así que Jesús ha venido, Él ha muerto en la cruz, Él ha resucitado y ha ascendido. Entonces, el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Para alguien familiarizado con la historia del Antiguo Testamento, puede reconocer la historia de Abraham, Sara y Agar. Eso es lo que está sucediendo aquí. Un lenguaje muy similar, imágenes muy parecidas. Específicamente una mujer huyendo al desierto y ahí siendo cuidada por Dios. Pero hay algo confuso acerca de esto y es por eso que a menudo se pasa por alto. En ese pasaje original que hablaba sobre Agar, Agar era la esclava de Abraham y Sara y su hijo Ismael era entonces el hijo de la esclava. Pero este pasaje aquí se refiere a los hijos de Dios. Este pasaje aquí se refiere al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está siendo descrito? ¿Qué se supone que debemos aprender de esto? Para comprender esto, echemos una rápida mirada a la historia del Antiguo Testamento. Un resumen simple.
Dios le prometió a Abraham, como ya hemos mencionado hoy, que a través de él, que él tendría descendientes más allá de lo que pudiera contar. Y sin embargo, él ha envejecido mucho, su esposa es anciana, ella está muy lejos ya de sus años fértiles. Esta promesa de Dios, ni siquiera tienen un solo hijo. O sea, eso es imposible. Es imposible sobre imposible que esto pueda cumplirse ahora. Y entonces Sara dice, bueno, tal vez lo interpretamos mal. Quizá pensamos que tenía que ser un hijo natural entre nosotros dos, pero tenemos una criada aquí. ¿Por qué no, ya sabes, te acuestas con ella y el heredero, la promesa, vendrá a través de Agar? Y Abraham dice, está bien, creo que suena como una gran idea. Y él hace esto y tienen un hijo. Y el niño se llama Ismael. Y esencialmente Ismael nació de un razonamiento carnal y un pensamiento carnal. Ismael no nació de la fe en la promesa de Dios. Y Dios los corrige. Y él dice, no, te voy a dar un hijo a través de Sara. Así que después de que nace Ismael, Sara comienza a maltratar a Agar. Agar huye, Dios la envía de regreso, Sara la echa, Agar huye al desierto por segunda vez, Dios le abre los ojos y él la encuentra ahí y provee para ella y nutre a Agar y a Ismael en el desierto. Así que esto es un poco de contexto. Ahora, en el Nuevo Testamento hay otro lugar donde estos dos nombres aparecen nuevamente. Está en el libro de Gálatas, pero con un giro. Mira esto. Gálatas 4:22 al 25, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, otro término para esclava, y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí. Si eres nuevo en la Biblia, este es el lugar donde se dio la ley del Antiguo Testamento, ¿ok? Uno proviene del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Entonces, ¿por qué la gente pasa por alto este pasaje tanto? Es porque de repente esta analogía toma un giro. Los que son descendientes biológicos de Abraham y Sara son descritos aquí como hijos de Agar. Y aquellos que no son hijos e hijas biológicos de Abraham y Sara son más bien llamados hijos e hijas de Abraham y Sara. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Acaso Dios cambió de opinión? ¿Era Israel biológico, sus hijos e hijas en algún momento, pero ahora los ha desamparado y los ha reemplazado con otros? No. Para mantener esto realmente simple y directo, Dios siempre ha considerado al Israel verdadero de la misma manera. Dios siempre ha considerado el verdadero Israel como aquellos que tenían la fe de Abraham, tanto antes de la llegada del cumplimiento de esa fe en Jesucristo como después. Es la forma en que siempre se ha considerado al verdadero Israel. ¿Significa eso que no hay parte o lugar para Israel étnico en el corazón de Dios? Por supuesto que no. Pero el punto de hoy es que el verdadero Israel son aquellos que tienen la fe de Abraham. Aquellos que tienen fe en la promesa que fue dada a Abraham. Y el verdadero Israel que tiene fe en la promesa ahora que Jesús ya ha venido. Por supuesto, murió, resucitó y ascendió y volverá otra vez. Pero el verdadero Israel, la mujer de Apocalipsis 12, después de que Jesús asciende, está huyendo al desierto para ser alimentada por un tiempo. Las personas tienen dificultades con la mujer de Apocalipsis capítulo 12 porque al principio del capítulo parece referirse a Israel y luego más adelante en el capítulo parece sin duda estar describiendo a la iglesia.
Pero la confusión se disipa cuando nos damos cuenta de que de lo que se está hablando es del verdadero Israel, el verdadero pueblo del pacto de Dios. No son solo aquellos que llevan el nombre de Israel, son aquellos que tienen una fe viva en Dios y en lo que Él ha hablado. Aquellos que tenían una fe viva en Él antes de que viniera Jesús, antes de que viniera el Mesías prometido, y también aquellos que tienen verdadera fe en Él y en su promesa después de que Jesús ha venido. Aquellos que tuvieron fe y aquellos que trabajaron arduamente en fe en la promesa, ya sea entonces o ahora. Eso es el verdadero Israel, esa es la mujer de Apocalipsis. Entonces, ¿dónde está el verdadero Israel? Después de que Jesús es llevado al cielo y antes de que Jesús regrese de nuevo, que es en donde vivimos ahora mismo, el verdadero Israel está en el desierto. ¿Qué es el desierto bíblicamente? Bíblicamente el desierto no es Egipto. Bíblicamente Egipto es donde estamos cuando todavía somos esclavos del pecado, todavía somos esclavos de la incredulidad, todavía somos esclavos de la injusticia, creemos que somos libres, pero en realidad estamos esclavizados. Somos liberados de Egipto a través de Jesucristo. Pero, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el desierto. El desierto no es el paraíso, el desierto no es la tierra prometida. Es la tierra entre uno y otro. Es el lugar por el que se atraviesa antes de la tierra prometida. Algunas cosas que debes entender sobre el desierto. Es el desierto. Y es eso a lo que suena. Significa un lugar desolado. En sí mismo eso es un lugar árido, es un lugar desolado. Puedes sentir el calor en el desierto, no hay vida por sí sola en el desierto, no es un lugar al que la gente esté reservando para ir de vacaciones y no es un lugar en el que a alguien le gustaría invertir sus recursos y construir su hogar. El desierto no es un destino deseado, es un lugar a través del que hay que pasar. La iglesia, este lugar en el que vivimos es el desierto. Si lo vemos correctamente, no es nuestro destino deseado. Y sin embargo, muchos intentan tratarlo como si lo fuera y hacernos de él nuestro hogar, nuestro lugar de morada, cuando Dios siempre ha dicho, este no es tu hogar. ¿Dónde está nuestro hogar? Él es nuestro hogar. Nuestro hogar está con Él. Y este lugar aquí es solo un lugar por el que estamos destinados a pasar. Es un desierto. Muchos pasan sus vidas tratando de convencerse a sí mismos de que es otra cosa. Usamos nuestros recursos, intentamos comprar comodidad, comprar facilidad y comprar conveniencia. Almacenamos tesoros en la tierra. Hacemos todas las cosas que Jesús dijo que no hiciéramos. Pero si realmente tuviéramos ojos para ver, es bastante absurdo. Es como comprar algunas palmeras inflables y ponerlas en el desierto y llamarlo Edén. No lo es. Es el desierto. Y podemos lamentar que este sea nuestro desierto o podemos entender lo que es y comprenderlo desde la perspectiva correcta. Es solo un lugar por el que estamos de paso. Este no es nuestro hogar. Y si lo vemos así, y cuando lo vemos así, lo que eso hace es que mantengamos nuestros ojos en Él y mantengamos nuestros ojos en su tierra prometida que Él nos ha prometido. Evita que nos apeguemos y nos sintamos agobiados y entrelazados con las cosas de este mundo para que podamos seguir adelante. Y mientras pasamos por el desierto, una cosa más que debemos entender es que no estamos solos. No estamos solos. Si estás familiarizado con la historia del Éxodo, sabes que Israel tuvo algunos de los momentos más profundos con Dios en el desierto. Y aquí se dice que el desierto era este lugar que fue preparado por Dios donde sería sustentada. Ambos
son pasivos. Lo que significa que cuando el pueblo de Dios pasa por ese lugar, son los receptores de la gracia de Dios. No los ha abandonado. No están solos. Él está con ellos. Él los está guiando. Si tan solo perseveran en creer y en seguirlo. Y presten atención a esto. Es el desierto. Él está ahí para nosotros, pero también se nos dice que ella estará ahí durante 1260 días. Ahora, bíblicamente y proféticamente esto es muy significativo. Cada vez que escuches en las Escrituras 1260 días o 3 años y medio o un tiempo, tiempos y medio tiempo, otra manera de decir 3 años y medio, esto siempre se refiere a una profecía que fue dada originalmente en las revelaciones apocalípticas que se le dieron al profeta del Antiguo Testamento, Daniel. Es la 70ª semana de Daniel, así es como nos referimos a ella. Y en la profecía de las 70 semanas de Daniel, había 7 semanas antes del regreso del exilio y luego 62 semanas que se calcularon como cada semana siendo un periodo de 7 años hasta la llegada del Mesías y el sacrificio del Mesías. O sea, se profetizó que Él vendría y luego Él se iría en cierto sentido. Y luego la 70ª semana es la última semana, es el periodo final de tribulación. Y vivimos en esta gran pausa profética en la revelación de Daniel. En algún lugar entre la 69ª y la 70ª semana, desde el momento en que el Mesías llega hasta que llega la 7ª semana, pero cuando hablas de 3 años y medio o 1260 días, esto se refiere ya sea a la primera mitad o a la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel. Sobre esto podría seguir profundizando en una discusión extensa, pero la importancia de esto es que en la 70ª semana de Daniel estamos hablando de la semana final, la gran tribulación, las cosas que estamos estudiando en este momento en el libro de Apocalipsis, y sabemos que la primera mitad de Apocalipsis, de ese periodo de tribulación, va a lucir de una manera, y luego en el momento en que el anticristo se pare en el lugar santo, proclamándose a sí mismo por encima de cualquier Dios y lo que se ha llamado Dios, las cosas toman este giro radical, se mueve hacia la segunda mitad de la tribulación, así que eso está por venir. Pero eso está describiendo a aquellos que son el pueblo de Dios hoy, después de que Jesús ha ascendido y antes de su regreso, lo cual es una manera larga de decir que proféticamente hablando, este periodo entero no es solo llamado el desierto por parte de Dios, es llamado la tribulación por parte de Dios. Sí, está la tribulación con T mayúscula, pero a toda esta temporada, Él la llama la tribulación. Él la llama el desierto para su pueblo. Cuando Jesús dijo, en este mundo ustedes tendrán, en nuestras Biblias en inglés casi siempre dice problemas, pero anímense, yo he vencido al mundo. La palabra real ahí es tribulación. En este mundo, Jesús te promete que como uno de sus discípulos tendrás tribulación. Pero anímense, no es el fin de la historia. Pero anímense, yo he vencido, pero anímense, así no es como va a terminar. Estás atravesando un desierto hacia una tierra prometida que es infinitamente mayor que la tierra prometida a la que los israelitas marcharon hace tantos años. Este es el desierto y esta es la tribulación. A veces es difícil para algunos de nosotros comprender esto. Y pienso que una pequeña perspectiva global ayuda. Y Dios nos ha guiado para convertirnos en una iglesia global y le alabamos por eso. Pero en esa línea es bueno saber que solo el 10% de los cristianos en el mundo viven en Norteamérica. Solo el 10% de los cristianos a nivel mundial vive en Norteamérica. Ahora, Latinoamérica es en gran medida considerada como un lugar cristiano. Pero en nuestra experiencia, el Evangelio, y francamente, estadísticamente, el Evangelio raramente es conocido en América Latina.
Hay personas que creen que la religión los salva, que creen que ser relativamente bueno en comparación con otras personas los salva, que creen que pertenecer a una iglesia en particular los salva. Nada de eso es bíblico y nada de eso es el Evangelio. No conocen el Evangelio, que es por gracia sola que somos salvos a través de la fe en el Hijo y solo en el Hijo. Entonces, eso es Latinoamérica. Pero un poco más en perspectiva, el 27% de los cristianos en el mundo hoy vive en África. Casi un tercio de todos los cristianos en el mundo se encuentran ahora en el continente africano. ¿Y sabes qué? Hay más cristianos perseguidos en el continente africano que personas que se identifican como cristianos en Norteamérica. Si tomas a todos los cristianos que se identifican así en África, hay 3 veces más que se identifican como cristianos en África hoy que aquellos que se identifican como cristianos en Norteamérica. Se estima que hay 100 millones de cristianos perseguidos, bastante perseguidos en China. Se estima que hay otros 30 millones de cristianos perseguidos en India. Escuchen. ¿Por qué estoy diciendo esto? La mayoría de los cristianos en el mundo hoy, de hecho, leen Apocalipsis 12 de la misma manera que lo hicieron los cristianos perseguidos del primer siglo. Como si fuera un alivio para ellos. Piensan, está bien, no estamos haciendo algo malo por estar pasando por todo esto. No estamos solos porque estamos pasando por esto. No estamos desamparados porque estamos pasando por esto. Este es el momento en que vivimos, este es el lugar donde vivimos. No estoy particularmente desprotegido por Dios porque estoy soportando. Y nosotros, como pueblo, estamos enfrentando tales dificultades. Es exactamente lo que la iglesia del primer siglo escuchó. Creyente, ¿eres consciente de dónde vives y cuándo vives? ¿Sabes en qué parte de la historia te encuentras? Estás en el desierto y estás viviendo en la tribulación que precede a la gran tribulación. Este no es nuestro hogar. Hay una mejor tierra. Hay una tierra prometida para aquellos que perseveran en la fe mientras atraviesan el desierto. Ellos heredarán esa tierra prometida. A medida que atraviesas el desierto, hay algunas cosas que debes saber. No es tu hogar, así que no esperes que sea tu hogar. A medida que lo atraviesas, también debes saber que no estás solo. No estás solo. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré, dijo Jesús. Y debes saber que nunca te ha dejado de amar. Nunca. Y nunca te dejará de amar. Y que Dios te guiará, así como ha guiado a su pueblo a través de los siglos. En el desierto, en la tribulación, Dios te hablará así como ha hablado a su pueblo a lo largo de los siglos. Dios cuidará de ti así como ha cuidado de su pueblo a lo largo de los siglos. Y Dios te llevará así como ha llevado a su pueblo a través del desierto, a través de los siglos. Sabe esto, sabe que Dios no está alejado, Dios no está distante. Él no es ajeno a lo que soportamos en el desierto. Y no olvidemos que no fueron solo los israelitas en el Antiguo Testamento quienes soportaron el desierto. Cuando Jesús, Dios en la carne, vino, el Espíritu Santo lo envió al desierto. Y en ese lugar de desolación, su enemigo trató de tentarlo. Y en ese lugar, él ayunó durante 40 días, pero ¿cuál fue su testimonio? Su testimonio fue que su padre lo sustentó en el desierto. ¿Con qué? No con alimento humano, sino con su palabra.
¿Cuál es la palabra que Dios ya ha hablado, que es nuestra fortaleza y es nuestro alimento? Siempre que sentimos ese sol golpeándonos en el desierto, esa palabra es que aquí no es donde termina. Esa es la palabra. Que este no es nuestro hogar. Esa es la palabra. Este es solo un lugar por el que estamos pasando hacia nuestra tierra prometida, eterna, donde pasaremos toda la eternidad con Él, con todo como siempre quiso que fuera. Todo es por gracia. ¿Qué pide Él de nosotros? Fe. Una fe perseverante que se aferra y una convicción inquebrantable de las cosas que Dios ha dicho, pero que aún no se ven. Así que quiero invitarlos a cerrar el servicio de hoy en oración, si son tan amables. Voy a invitar a nuestros pastores de campus a que suban y guíen su tiempo de respuesta en oración en cada uno de nuestros campus, y mientras se dirigen hacia adelante, quiero invitarnos a todos nosotros a venir a una oración y preguntar al Señor, ¿cómo quieres que responda hoy?